Su micrófono, hermano. Sí. Ahora sí. Amén, hermanos, por la semana 5. La voluntad de Dios y nuestra santificación. Quisiera leer antes algunos versículos que tiene, lo encuentro en las páginas que se me dificulta más, pero páginas 128, página 128. Ahorita, hermano, solo un momentito me ubico. Está la semana 128. El día 1, que es Primera de Tesalonicenses 4:3, y dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él en amor. El otro versículo que tiene aquí, que es Primera de Pedro 1:2, escogidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Porque todos así, el que santifica, aquí es Hebreos 2:11, porque todos así, el que santifica como los que son santificados, de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces aquí donde los hermanos hablan de que fue una hijificación, ¿verdad? Porque nos filió. Y en 1 Tesalonicenses 3:13, para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Entonces voy a regresar a la página 117. Página 117. Entonces, en cuanto a la voluntad de Dios y nuestra santificación, que esta voluntad de nuestra santificación dice que es más que todo ser santificados, es ser hechos santos. O sea que el Señor tiene esa voluntad de nosotros y que además significa ser apartados para Dios y saturados de Dios. O sea que apartados del mundo, apartados de las cosas mundanas y de las tradiciones que tienen otras denominaciones y de los reglamentos que tienen. Y apartados y saturados de Dios. O sea que cuando habla saturación es de que estemos empapados, llenos, completos, rebosantes de Dios. Y Él es santo. O sea que este es ser diferente, es ser distinto de lo común. O sea que muchas personas nos identifican por ser distintos, por no ser comunes, por, digamos, entender que la palabra de Dios es eterna y es para la edificación de la iglesia. Y entonces aquí continúa, dice que nuestra santificación tiene como fin la filiación. Y aquí es donde habla de la hijificación de Dios que tiene para con nosotros. O sea que es una palabra que los hermanos han acuñado y es como para que nosotros entendamos mejor. Esta santificación es para que, siendo nosotros hijos de Él, somos santos, porque Él es santo. Entonces, si somos hijos, tenemos su filiación, y si tenemos su filiación y somos hijos, tenemos esa santificación para nosotros. Entonces, no es porque nosotros seamos buenos o capaces, sino porque Dios en nosotros, Él es capaz de todo. Él es la voluntad de Él es así. O sea que por aquí habla de tres aspectos de la santificación. Uno es cuando nosotros somos escogidos, antes de que nosotros
nos arrepintiéramos y creyéramos. O sea que fue antes. Esa es la primera santificación, que Él nos ha escogido en el Espíritu. Y viene otra santificación cuando cambiamos de posición, y la posición efectuada por la sangre de Cristo al momento en que creemos. O sea que primero no creemos, de ahí aceptamos a Cristo, creemos, y esta afiliación, esta sangre, nos lleva a la otra santificación. Y por la tercera santificación es en la manera constante, cuando todo transcurre en nuestra vida y nosotros tenemos una vida de iglesia apropiada. Entonces, esta otra santificación se solidifica de esta manera para que nosotros seamos irreprensibles. Entonces, y aquí tiene el cuarto, dice la santificación divina con miras a la filiación divina. Es el centro de la economía divina y el pensamiento central de la revelación allá en el Nuevo Testamento. Y aquí en el B, pues lo tengo aquí subrayado porque dice que afirmamos que la santificación es la línea sostenedora porque cada paso de la obra de Dios con nosotros tiene como fin hacernos santos. Y esta santificación nos redime. Esta santificación en cuanto a nuestra posición es efectuada por la sangre de Cristo. O sea que nosotros nada hacemos por nosotros mismos, sino que tiene que ser la sangre de Cristo, la intervención divina, para que dice que nos seamos trasladados de posición y nos traslada de Adán a Cristo, del viejo hombre al nuevo hombre, de la vieja creación a la filiación que Él nos ha dado, al pacto, al nuevo pacto. Entonces es lo que él quiere que nosotros entendamos y lo comprendamos y lo podamos disfrutar. Más que todo la Biblia y la vida de la iglesia es un disfrute. No, tal vez no es una carga, ni es un compromiso, ni es una moda, sino que es un disfrute que tenemos con Dios. O sea que este disfrute, cuando tenemos ese disfrute, la vida de la iglesia se hace un disfrute y estar con los hermanos es un disfrute. Entonces, es algo que nosotros podemos disfrutar, rebosar, porque esta santificación lo que es regenera. Este comienzo de la santificación, a nuestra manera, es que nos renueva desde nuestro espíritu para ser nosotros de los pecadores hijos de Dios. O sea que de una posición negativa pasamos a una posición rebosante. De una posición que está en la oscuridad, pasamos a la luz admirable del Señor. O sea que esto es lo que en alguna manera entendí y hay más, hermanos, pero esto es lo que el deseo de mi corazón de poder compartir con ustedes. Amén. Sí, hermanos, esta semana nos abre algo de la voluntad de Dios y veíamos algunas características de la voluntad de Dios en las semanas anteriores. Pero esta semana podemos ver que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Y esto no solamente tiene que ver con el apartar del Señor en cuanto a dónde nos puso, sino que también tiene que ver con nuestra vida diaria y con nuestras manos, con nuestro vivir. Y el hermano ya explicó un poco de esto, de qué es la fornicación. La fornicación normalmente es pues tener un tipo de relaciones con personas que no están casadas, pero en el contexto de la Biblia, la fornicación es pues tocar todo lo que es el mundo, ¿verdad? La fornicación tiene que ver con mezclarse con el mundo de una manera inapropiada, ¿verdad? Ese mezclar del mundo tiene mucho que ver con todo nuestro ser, cómo nuestro ser puede irse lejos de Dios y fornicar. Entonces, el día 3 me gustaba mucho porque habla acerca del corazón. Y Pablo no habló aquí del espíritu, sino que habló de nuestro corazón. ¿Por qué el corazón? El corazón tiene tiene 4 partes. Tiene las 3 partes del alma y una parte del espíritu. El corazón está conformado por nuestra mente, por nuestra voluntad, por nuestra emoción y una parte de nuestro espíritu que es la conciencia. Entonces, prácticamente el alma es nuestro yo, pero el corazón es la parte de la acción que yo hago todos los días. Eso quiere decir que mi corazón es el que hace o no hace algo. Mi corazón va detrás de algo o no va detrás de algo. El problema con el corazón es que el corazón
pues como lo dice en el día 7, el día 4 es un corazón engañoso, ¿verdad? Pero en el día 3 habla acerca de que nuestro corazón, el Señor lo quiere hacer de piedra, quiere quitar la dureza de nuestro corazón, la dureza que tiene nuestro corazón y hacerlo un corazón de carne. Y me gusta mucho porque dice de que Dios va a renovar nuestro corazón. A veces pensamos en nuestras ideas de que el Señor no va a lograr hacerlo. Sin embargo, Dios va a lograr hoy renovar nuestro corazón. Y dice que en la manera que nosotros abrimos a Él y que Él satura nuestro corazón y que el corazón se vuelve a Él, entonces va a ocurrir algo con nosotros. Entonces la fornicación tiene mucho que ver con lo que nuestro corazón decide o no decide con respecto a la mezcla del mundo. Nosotros debemos de elegir hoy a Dios y nuestro corazón debe de dirigir a Dios, pero el día 4 dice de que nuestro corazón es variable. Un rato estamos contentos, otro rato estamos tristes, un rato queremos algo, otro rato ya cambiamos la percepción. Entonces nuestro corazón es algo engañoso y Jeremías dice que nuestro corazón nos engaña constantemente. Entonces, pues este corazón hoy necesita ser santificado por Dios, ¿verdad? Necesita hoy que la naturaleza santa de Dios venga a estar en nuestro corazón. Y me gusta mucho porque en el día 4 dice que Dios no solo nos santifica por completo, sino que además guarda perfectos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La expresión por completa es cuantitativa, mientras que la palabra perfectos es cualitativa. Entonces se refiere no solamente a calidad, sino a la calidad de Dios en nuestro ser. Y me gusta mucho porque la obra de Dios tiene que ver con santificarnos completamente. Entonces Él quiere hoy darnos un nuevo corazón. El día 5 es un día crucial porque nos habla acerca del ejercicio de nuestro espíritu. Yo no, ya lo había leído antes, pero no recordaba de que nuestro espíritu, cuando Adán cayó y pecó, estaba en muerte. Entonces, hoy en día, cuando nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, eso denota que nuestro espíritu está en muerte. Hoy en día, a muchos hermanos nos cuesta mucho hablar en la reunión y eso es porque el espíritu está amortecido, el espíritu está bajo la muerte. Inclusive la función de cada miembro debe de darse. ¿Por qué? Porque si no vamos a venir a hacer un sistema de clérigo laico donde un sacerdote habla y la iglesia no cumple su función. Pero esto tiene que ver con el amortecer del espíritu. Pero no solo eso. Cuando nosotros dependemos totalmente de una reunión del día domingo, eso quiere decir que nuestro espíritu está amortecido y toda la semana no hemos ido al Señor. Este día 5 nos habla acerca de que debemos de ejercitar nuestro espíritu. ¿Y cómo ejercitamos nuestro espíritu? ¿Cómo le damos un ejercicio? Debemos de hacer algunas cosas y una de ellas es la que veíamos con los hermanos. Debemos de pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos, ¿verdad? Todos somos pecadores, tenemos errores, faltas, pecados, transgresiones, iniquidades, pero debemos de ir al Señor diariamente para que nuestro corazón se vuelva a Él, que nuestro espíritu sea vivificado a través de ese confesar, nuestra conciencia sea librada de los pecados, pero también debemos de ir a la palabra en este ejercicio, ¿verdad? Si no hay palabra, no podemos nosotros ejercitar nuestro espíritu. Luego también debemos de mantenernos en oración, que eso es un ejercicio del espíritu, y también debemos de tener comunión con otros hermanos. Entonces, hoy en día muchos se podrían escudar, pero es que todo está cerrado y no podemos tener comunión. Realmente ahí están nuestros hermanos, están nuestras parejas, están nuestros hijos, para poder tener comunión con respecto a la palabra del Señor. Entonces, debemos de considerar esta palabra porque muchos de nosotros estamos hoy en muerte y no nos hemos dado cuenta de la muerte en la que estamos, porque si nosotros no podemos cada día tener un ejercicio apropiado delante del Señor, eso quiere decir que la muerte ya ha entrado en nosotros, ¿verdad? La muerte se manifiesta en el no ejercicio del espíritu, es decir, en no tener contacto con Dios. Entonces, yo les digo, esa es una condición que a veces me pasa a mí. Yo digo, en la mañana voy a tocar al Señor, de ahí llegan las 8 y me pongo a hacer otra cosa y ahí tengo que dar clases y ya no toqué al Señor y luego lo voy a hacer, llegan las 10, tengo que desayunar, pero llegan las 12 y no toco al Señor. Es una condición en la que vivimos diariamente y termina la noche, nos vamos a dormir y no hemos contactado al Señor. Solo quiero darles un ejemplo con algo que me pasa a mí mucho y es que a veces tengo más el teléfono en mi mano que al Señor, en mi espíritu. Y es una situación difícil de afrontar para mí porque
nosotros vamos detrás de cosas materiales, hemos hecho ídolos y un ídolo es el teléfono. Y le damos mucho más tiempo, mucho más energía al teléfono que la comunión que podemos tener con Dios. Y luego el día 6 es increíble, hermanos. El día 6 habla acerca de que en este ejercicio del Espíritu vamos a hacer algo. Y dice que hay 3 arterias principales que están conectadas con el no funcionamiento de la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la vida no funciona en nosotros? Porque nosotros tenemos tapados 3 arterias de nosotros. ¿Cuáles son esas 3 arterias? Las 3 partes de nuestra alma. Nuestra mente está tapada. Nuestra mente está pensando iniquidades, cosas malas, cosas del mundo, mal contra nuestro prójimo, mal contra nuestra propia familia. Vivimos con una mentalidad llena de cosas. Inclusive un hermano compartía la vez pasada y a mí me pasa eso, ¿verdad? Todavía hay cosas de nuestro pasado que están en nuestra mente que no logramos sacar y vivimos en ese pasado constante, pero también nuestra voluntad. ¿Qué decidimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde van nuestros pies? ¿Verdad? ¿Decidimos al Señor o no lo elegimos a Él cada día? Y luego la parte de las emociones, a quién amamos, cuánto amamos algo, a qué le damos tiempo, qué amamos más que a Dios, ¿verdad? Prácticamente una persona que ama más otra cosa que a Dios va detrás de ese algo, no le importa lo que Dios diga, pero él va detrás de ese algo hasta conseguirlo. Entonces, hermanos, estas 3 cosas hoy están drenando la vida, están tapando la vida que debería de correr en nuestro ser, ¿verdad? Y el hermano dice que debemos de resolverlo, debemos de ir y debemos de tener un trato con cada una de las partes de nuestra alma. Y esto tiene que ver con el santificar de Dios, ¿verdad? Estas lecciones son muy largas, pero me gusta tanto porque a veces uno se pone a pensar, pero ¿por qué yo no puedo contactar a Dios? ¿Por qué yo no puedo percibir a Dios? ¿Por qué todos los demás dicen que sienten algo y yo no lo puedo percibir? Y eso es porque hay 3 arterias conectadas directamente que están siendo tapadas y la vida no corre a través de nosotros. Entonces, hermanos, me gusta mucho porque dice que el Señor hoy necesita la cooperación de nosotros al abrirnos a Él y que Él va a cooperar con nosotros a través de la vida santa, con la operación divina. Entonces, hoy en día Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa es la condición que tenemos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero, como dice en Jeremías, nosotros decidimos fornicar con las naciones del mundo. Decidimos fornicar con nuestro propio cuerpo. Hay una condición terrible aquí en el alma. Dice que el alma está tan nublada a veces que nos lleva a cometer pecados en contra de nuestro propio cuerpo. Y el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y nosotros venimos y fornicamos con el cuerpo que Dios nos dio para tal efecto de que Él viviera dentro de nosotros como un templo. El himno que cantábamos, el 80, dice, en palacios de marfiles brotará la adoración. Y eso no significa que vamos a ir a palacios de otro lado. Los palacios de marfiles somos nosotros, con una vida transformada y dedicada al Señor. Entonces el cuerpo nos lleva a pecar, la carne nos lleva a pecar, pero ¿de dónde sale eso, hermanos? Hermanos, definitivamente nuestra alma, nuestro corazón tiene un sentimiento hacia el mundo que debemos nosotros determinar. Hoy en día nuestra vida, la voluntad de Dios es que nuestra vida sea santificada delante de Él. Y debemos de ser apartados en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Prácticamente el ejercicio del espíritu es para santificar nuestro espíritu. El quitar todas estas cosas que están tapando la vida tiene que ver con la santificación del alma, la transformación del alma y la renovación de la mente, pero también con nuestro cuerpo, hermanos, no debemos de fornicar con nuestro cuerpo. Y esa es una lección que hoy en día ha sido muy dura para la iglesia, ¿verdad? Para el recobro del Señor, porque hoy en día se practica libremente la fornicación y el adulterio como una forma de vida, pero hoy Dios nos llama a que nosotros seamos diferentes y que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay mucho que hablar de esto, pero que el Señor tenga la gracia para vivir su vida en nosotros y que Él nos libre de toda esta condición de muerte que experimentamos aún en la iglesia, ¿verdad? Y nosotros mismos, ¿verdad? En nuestras casas. Alabado sea el Señor, que Él quiere que la voluntad de Dios es que llevemos una vida santificada en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Gracias por esta
mañana maravillosa que Dios nos da la oportunidad de estar juntos a la iglesia que Él espera. Yo disfrutaba bastante de ver sobre esta situación de que el hermano nos habla a través de la palabra. ¿Cómo se llama? Me llenó mucho y me impresionó mucho la versión del hermano donde él habla que nosotros, nuestro corazón es el principal, dice que él ve, ¿verdad? Pero que, como decía Mari, tenemos tres partes, ¿verdad? Pero él quiere un corazón, dice, limpio delante de él. Y porque dice que en nuestro corazón se puede llenar de muchas cosas, ¿verdad? De ídolos, amargura y muchas cosas que están en nuestra vida a veces que no olvidamos, ¿verdad? Pero la verdad es que dice que nosotros podemos venir a Él, ¿verdad? Y decirle al Señor que nos perdone. Yo le platicaba a Mario el otro día que nosotros aún dice que debemos venir, dice, con nuestro corazón preparado y venir a decirle al Señor, ¿verdad? Que aún de nuestros errores, de nuestros fracasos, nuestros triunfos, aún todo tenemos que confesarle al Señor, porque Él necesita, dice, que nosotros, como nuestro corazón está lleno de muchas cosas, debemos de venir a Él y confesarlo. Y a mí me llenó mucho porque hay veces que nosotros como hijos de Dios, como decía él, ¿verdad? Guardamos muchas cosas aún de nuestro pasado. Pero qué maravilloso es saber que el Señor está presto para que nosotros podamos venir a Él, venir una y otra vez a Él, ¿verdad? Para poder confesar, ¿verdad? Porque nuestro corazón es tan engañoso. En nuestro corazón pueden haber sentimientos malos, pueden haber sentimientos buenos. Y yo al menos yo me he dado cuenta, ¿verdad? Pero cuando viene algún mal pensamiento a mí, yo lo único que hago es hablo al Señor, ¿verdad? Y le invoco su nombre, porque dice que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor seremos salvos. Entonces nosotros como hijos de Dios, sí, nuestro corazón está lleno de perversidades, de engaños. Y entonces debemos de venir a pedir al Señor y decirle, Señor, oh Señor Jesús, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros vamos a ser salvos, ¿verdad? Y eso es la realidad de nuestra vida, ¿verdad? Debemos de estar listos porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Y nuestro corazón, ¿cómo está? Lleno de amargura, de tristeza. Yo le decía al Señor, aún de nuestras enfermedades, yo le hablaba al Señor por lo que siento en mi cuerpo, ¿verdad? Y le decía, Señor, perdóname porque posiblemente no ha salido cosas que aún están en mi corazón. Por eso me siento tal vez así. Pero le doy gracias al Señor por estas lecciones porque el Señor nos habla claramente, ¿verdad? Dice que un corazón debe estar lleno del Señor, ¿verdad? Nuestro espíritu debe tener un contacto con el Señor. Cuando su espíritu tiene contacto con el Señor, va a haber paz. Y esa paz solo el Señor lo puede dar, ¿verdad? Porque cuando no hay paz, nosotros contestamos mal, ¿verdad? Yo le decía al Señor, perdóname, porque el otro día yo tuve problemas con mi hermana y yo contesté mal. Le decía, Señor, perdóname porque yo no soy así. Si tú estás a mí, ¿qué es lo que debo hacer? Callar, ¿verdad? Y enmudecer mi boca, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo la gente se va a convertir si nosotros contestamos igual? ¿Cómo las personas van a cambiar su corazón si nosotros también estamos siendo igual que el mundo? No estamos preparados para tener de corazón listo para honrar y glorificar al Señor. Entonces todavía nos falta mucho, pero alabado sea el Señor por esto. Estas lecciones que leemos, ¿verdad? Que nos ayudan bastante para nuestra vida. Sabemos que Dios viene pronto y Él quiere una iglesia pura, sin mancha, y lista para estar para la nueva Jerusalén. ¿Cómo vamos a estar listos si en nuestro corazón hay muchas perversidades, hay mucho engaño, hay mucho egoísmo? Esto me dejó bastante impresionada cuando vi que todo lo que la hermana decía y es cierto. ¿Cómo vamos a estar listos si nosotros no ponemos en práctica esta vida que Dios nos está dando? ¿Verdad? Venir a Él cada momento y decirle, Señor, yo quiero estar listo, ¿verdad? Que nuestro espíritu esté contactado con el de Él. Para poder estar contactado con el de Él tenemos que estar orando, tenemos que estar velando, tenemos que estar aquellas vírgenes prudentes que están llenas sus vasitas y no estar vacías, porque si estamos vacías nos vamos a quedar. Entonces debemos de estar listos, ¿verdad? Que todo esto que está ocurriendo ya no nos preocupe, sino se está preparado. La gente está preocupada por lo de la pandemia. Y yo le decía, Señor, yo ya no estoy
papá, porque yo sé que tú nos amas y que tú nos vas a guardar y que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Tú eres el que nos cubre. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Pero siempre el corazón es engañoso, ¿verdad? Porque por medio de él a veces estamos preocupados. Ya no debemos de estar preocupados, debemos de estar alabando y alabando al Señor, dándole gracias al Señor por este día, por la noche, por un día más que Dios nos da. Debemos de estar, Señor, agradecidos con todo lo que Dios nos da a diario. Entonces, alabado sea el Señor por esta lección. Estas lecciones nos llevan a de veras alabar y a glorificar al Señor, a amarlo cada día. Y que nosotros como personas humanas, ¿verdad? Porque Satanás pone cada día en nuestro ser, hay momentos que nos hace perder, ¿verdad? Y se nos mete ahí un dardo, ¿verdad? Entonces venir, ¿verdad? Y decirle, no, tú no tienes arte ni parte en mi vida. El que tiene arte y parte en mi vida es el Señor. Es el que cubre, el que nos guarda, el que va siempre delante de cada situación. Y bendito sea el Señor por la lección, ¿verdad? Que Dios nos da cada día, por la palabra, por cada santo que sean guardados y bendecidos. Y yo alabo al Señor porque esta mañana maravillosa que nos ha dado, Señor, y porque esta mañana ha sido glorificado, Señor. Amén. La semana antepasada estuvimos en el entrenamiento de jóvenes universitarios y hablaba acerca de los estatus de Samuel, cuáles eran 4. El primero es un nazareo, el segundo es un sacerdote, el tercero es un profeta y el último es un hombre de oración. Pero en el primer mensaje el hermano daba un panorama de cómo había sido el origen de Samuel y cómo es que él había llegado a tener estos 4 aspectos en su vida. Y el hermano nos decía que para que Samuel llegara a ser este hombre de oración, este sacerdote, este profeta y este nazareo, quien había comenzado con esto había sido Ana, su madre, porque sin la cooperación de Ana el Señor no hubiera podido llevar a cabo su deber. Cuando en los tiempos antiguos los sacerdotes eran los encargados de llevar, de ser suministrados por Dios y de tener comunión con Dios cara a cara. Y la función de ellos era ser suministrados por Dios. Pero debido a que el sacerdocio se había corrompido, los hijos de Eli cometían muchos actos ilícitos, el Señor necesitaba cambiar la era. Ya no podía seguir con este hombre caído porque era una total aberración para el plan del Señor. Y los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, era la línea de Aarón los que estaban destinados a llevar a cabo este sacerdocio. Sin embargo, el Señor es sabio y él sabía que en algún momento este sacerdocio iba a caer. Entonces el hermano nos dijo de que el Señor había puesto como un tipo de cláusula para poder romper con ese sacerdocio, y esa cláusula eran los nazarenos. Él sabía de que en algún momento el sacerdocio iba a caer y necesitaba cambiar la era, y la única manera en la que podía cambiar la era era por medio de un nazareno. Alguien que hiciera un voto delante del Señor y que eligiera seguir al Señor voluntariamente, que no había sido elegido, pero él por su voluntad se volvía al Señor. Entonces, cuando empieza el libro de Samuel, y el hermano empieza a explicar que este sacerdocio estaba corrompido, entonces el Señor tenía el deseo y la voluntad de tener un nazareo que cambiara la era. Pero él no podía hacer nada si en la tierra no había un mover primero. Y este primer mover fue el mover de Ana. Ana tenía en su corazón el deseo de tener un hijo, pero ella no podía debido a que era estéril. Sin embargo, ella sabía que el Señor lo podía hacer. Y ella comenzó a orar y a orar y a orar, y hasta que en algún momento su voluntad se alineó con la voluntad del Señor. Y este hijo que ella deseaba se convirtió en el nazareo que estaba en el corazón del Señor. Pero decía algo el hermano que me impresionó mucho, y es que la primera oración no fue de Ana, sino que la primera oración fue del Señor. El Señor tenía un deseo en su corazón y él lo puso en el corazón de Ana. Y Ana primeramente no lo vio y comenzó a orar por su hijo, por lo que ella quería. Pero conforme ella fue teniendo comunión con el Señor,
este deseo de Ana se tornó a la voluntad del Señor. Entonces, primeramente, la que tuvo el deseo y la que comenzó con el nazareato de Samuel fue Ana. Pero luego Samuel siguió con este nazareato porque cuando ella lo llevó al templo y lo llevó al lado de Elí, él jamás se rehusó. Él jamás vino y dijo, no, yo no quiero estar aquí, sino que él aceptó su voluntad, aceptó la voluntad del Padre y por medio de esa voluntad y por medio de aceptar lo que el Padre tenía para él, fue que él pudo llevar a cabo su obra. Entonces, primeramente, el primer aspecto es un nazareo. Y el hermano explicaba que un nazareo es aquel que hace un voto delante del Señor y que está dispuesto a dejar todo por el Señor. Me impresionaba mucho los aspectos de un nazareo. Ahorita no recuerdo qué significa cada uno, pero eran que su pelo no iba a pasar nunca navaja. El otro era que no se iba a embriagar con el vino. El otro era que no iba a participar nunca de la muerte de las demás personas. Y entonces estos votos formaban a un nazareo. Hoy en día creo que nosotros como personas cristianas debemos ser nazareos porque el pueblo de Israel es aquel que fue elegido por el Señor, pero nosotros debemos ser aquellos que somos vueltos al Señor voluntariamente. Que a pesar de que no hemos sido elegidos para ser el pueblo de Dios, nosotros hacemos un voto para ser aquellos que son el pueblo de Dios. Entonces, luego, el segundo aspecto es un sacerdote. Y un sacerdote, decía el hermano que muchas veces nosotros creemos que un sacerdote es aquel que trabaja por el Señor, que tiene que hacer una función específica y trabajar para el Señor. Pero el hermano decía que un sacerdote, el sacerdocio no es un trabajo, sino el sacerdocio es la gracia del Señor. Si nosotros nos convertimos en sacerdotes, debemos ser aquellos que tienen la gracia del Señor. No lo debemos ver como un trabajo, como algo que, ay Dios, yo tengo que ser un sacerdote, pero tengo que hacer algo por el Señor. En realidad esto no es así, sino un sacerdote, dice aquí que es aquel que es ministrado por el Señor. Y eso me gusta mucho porque un sacerdote es aquel que pasa tiempo con el Señor. Los sacerdotes eran los encargados de llevar la adoración al Padre y que el Padre hablara con ellos, tener comunión con ellos. Y nosotros debemos ser aquellos que tienen comunión con el Señor, pero aquellos que son ministrados por el Señor. El suministro del Señor debe abundar en nosotros. Y había un pasaje que el hermano nos narraba en ese momento, y es cuando el Señor le habla a Samuel. Samuel estaba ahí en sus labores, ¿verdad? En el templo. Y de repente Elí estaba dormido. Y de repente él escucha una voz, Samuel, Samuel. Entonces él va con Elí y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas, verdad? Y Elí se despierta y le dice que él no lo estaba llamando, que vaya a dormir. Y entonces al ratito Samuel escucha otra vez, va Samuel, Samuel, y va otra vez con Elí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere? Porque él pensaba que Elí lo estaba llamando. Pero a la tercera vez vuelve a ir con Elí, y Elí le dice, la próxima vez que te llame, contesta, heme aquí, Señor. Y entonces el hermano decía, esta es la clave para un verdadero sacerdote, aquel que contesta, heme aquí. Porque mucha gente escucha el llamar del Señor y como dice en la Biblia, que en algún momento nadie va a estar sin haber oído de la palabra del Señor, pero un sacerdote y un nazareo es aquel que escucha el hablar del Señor, que dice, acá, que escucha la voz y contesta. Eso me impresionaba mucho porque aquellos que han sido útiles para el Señor, para cambiar la era, son aquellos que han respondido al llamado del Señor, aquellos que escuchan al Señor y siguen ese llamado. Estos son los sacerdotes que pueden ser ministrados por el Señor. Luego, el tercer aspecto es un profeta. Y aquí el hermano nos explicaba que un profeta no es aquel que tiene revelaciones o que habla o que ve visiones o que habla cosas que van a pasar en el futuro, sino que un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Aquel que por medio del suministro del sacerdocio puede ministrar Cristo a otras personas. Y eso también me tocó bastante porque
no es hablar uno lo que sabe o lo que entiende o lo que cree el Señor, sino que un profeta es aquel que ministra al Señor, aquel que el suministro que Dios le ha dado lo ministra a las demás personas. Y esto también me extraña mucho, porque este hablar no es un hablar vacío de conocimiento y de cosas que sabemos o de querer impresionar a las demás personas con lo que nosotros sabemos, sino esto es suministrar vida y ministrar Cristo a los demás. Cristo debe ser el único contenido del hablar de los profetas, no debe haber ninguna mixtura. Y ponía muchos ejemplos de profetas en la Biblia que hablaban, que decían de que Dios les había hablado, pero realmente su palabra estaba vacía. Su palabra era solo lo que ellos creían o cosas que querían que el pueblo hiciera, y el hablar de Dios no estaba cumplido. Pero debemos tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces nosotros llegamos a ser este tipo de profetas, que hablamos y creemos que estamos en lo correcto y queremos regañar a las demás personas y hacer nuestra justicia y hacer lo que nosotros creemos que está bien, pero muchas veces esto lleva a las demás personas a la muerte. No ministran vida, sino que llevan a las demás personas a la muerte. Entonces debemos ser aquellos que tienen cuidado con esto, pero principalmente que pasan mucho tiempo con el Señor, que perfecciona su oído a tal manera de que cada vez que el Señor quiera hablarnos, nosotros estemos dispuestos a escucharlo. Porque si el hablar del Señor no está en nosotros, nosotros no podemos hablar de parte del Señor. El último aspecto era un hombre de oración. Y este aspecto es algo muy maravilloso, porque el Señor necesita ejercer su autoridad en la tierra. Y la única manera en que Él puede ejercer su autoridad en la tierra es por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, somos aquellos que mueven el cielo. Decía el hermano, si Dios es tan poderoso y tan grande, ¿por qué el Señor no puede ejercer su autoridad aquí en la tierra? Y en realidad Él sí puede, pero la manera en que Él lo hace es por medio de la oración. No es que Él no pueda o que el Señor no quiere o no lo va a hacer. Él lo va a hacer, pero Él desea tener un pueblo de personas que oren, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de profetas y un pueblo de nazareos, pero estas personas deben ser aquellas que oren. Ponía el ejemplo de Daniel, y Daniel es un gran ejemplo de oración. Él dice que oraba 3 veces al día, pero él no oraba por los deseos de él, sino que él oraba por el pueblo de Dios. Y esto refleja que él oraba por el deseo del corazón del Señor. Y es que muchas veces nosotros oramos por lo que nosotros necesitamos. Y ciertamente a veces es necesario orar por aquellas cosas que necesitamos. Pero un verdadero hombre de oración no es aquel que ora por sus intereses, sino que ora por los intereses del Señor. Y decía algo el hermano que me gustó, y es que un hombre de oración no es aquel que ora. Y decía el hermano, ¿cómo es esto? Es contrariedad, ¿verdad? Porque si un hombre de oración tiene que orar, pero decía el hermano que un hombre de oración no es aquel que ora, porque nosotros podemos orar y orar y orar y orar y orar y orar mucho, pero nunca podemos llegar a mover el deseo del Señor. Podemos llegar a ser aquellos que solamente hablan con algo inexistente, ¿verdad? Pero un verdadero hombre de oración es aquel que alinea su voluntad con la voluntad del Señor. Si nosotros logramos alinear nuestra voluntad con el Señor, podemos llegar a ser aquellos hombres de oración. Pero esto no es como decía el hermano, de un día para otro. No es que hoy vengo yo y ya, Señor, únicamente quiero orar por voluntad, y empezamos a orar solamente por la voluntad. Esto es poco a poco. A Ana le llevó muchos años llevar su voluntad hacia la voluntad del Señor. Y de la misma manera nosotros debemos ser aquellos que alinean su voluntad con el Señor. Pero entonces esto no quiere decir que nosotros dejemos de orar, sino que debemos abrir nuestro ser al Señor. Si yo le pusiera un reflector, decía el hermano, en su corazón, ¿qué es lo que las demás personas verían? ¿Qué es lo que las demás personas verían en su corazón? Pero debemos aprender a despojarnos de todo aquello que vive en nuestro corazón. Por eso el versículo dice, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque el corazón es aquel que puede reflejar la voluntad del Señor. Por eso para el Señor es tan útil el corazón, porque Él necesita que por medio de nuestro corazón reflejar su voluntad.
Entonces debemos aprender a ser hombres que hagan un voto delante del Señor, ser nazareos y aquellos que cambien la era. Pero también debemos ser aquellos sacerdotes que ministren al Señor, que pasen tiempo con el Señor y que luego este tiempo que pasamos con el Señor nos lleve a ser profetas, aquellos que hablen de parte del Señor y que ministren Cristo a las demás personas. Y cuando nosotros, todo este momento que nos abrimos al Señor y hablamos de parte del Señor, nos lleva a ser hombres de oración, que alinean su voluntad con el deseo del corazón del Señor. Y por último, también me impresionó mucho el último pedazo, y es que el Señor necesita cambiar la era, pero Él no puede cambiar la era si no tiene vencedores. El Señor cambia la era por medio de las personas, y Él necesita urgentemente cambiar la era. Por eso necesita que nosotros seamos nazareos para que cambiemos la era. Y había algo que llenó mucho mi corazón, que el hermano decía, y preguntaba, ¿usted quiere ser un vencedor? Y los hermanos nos daban que sí. Entonces decía, usted debe tener en cuenta dos cosas. Que un vencedor comete errores. Muchas veces nosotros cometemos un error y nos apartamos del Señor porque creemos que ya no somos dignos y que el Señor nos va a juzgar y que la iglesia ya no nos va a recibir y que no podemos volver ahí. Pero decían, hermano, que no debemos pensar esto, porque un vencedor es aquel que comete errores. Y un vencedor va a seguir cometiendo errores porque no es perfecto. Pero un vencedor también es aquel que sabe utilizar la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es aquella que nos limpia de todo pecado, pero también que nos purifica. Y esto es muy importante, ser purificados. Que a pesar de que nosotros quizá vamos a seguir cometiendo errores, poco a poco esta purificación va quitando todo aquello que estorba al Señor de nosotros. Todo aquello que ocupa nuestro corazón, el Señor lo va quitando por medio de la purificación. Entonces debemos tener en cuenta que un vencedor comete errores, pero también un vencedor sabe utilizar la sangre de Cristo. Necesitamos ser aquellos que utilizan la sangre de Cristo y que están dispuestos para el Señor para cambiar la era. Alabado sea el Señor Santos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un versículo bien importante que menciona en la semana 5. Ese es el primer versículo, de hecho, que menciona en el día 1. Y aquí en el título que habla de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Me gustó mucho que ser santificado es ser separado por Dios de todas las cosas comunes y de todas las cosas profanas. Y al momento de que el Señor nos regeneró, pues Él hizo una obra de santificación. Pero a lo largo de nuestra vida cristiana necesitamos ser santificados constantemente, y eso es a través de la renovación. Nuestra santificación no quiere decir de que al momento de ser regenerados pues ya no teníamos ninguna clase de contaminación y éramos santos, ¿verdad? Sino que es un ejercicio que debemos tener cada día delante del Señor al ser renovados. Y habla, toda la semana habla y describe este versículo de 1 Tesalonicenses 5:23, porque habla de cada parte de nuestro ser. Comienza hablando con el cuerpo, de que cuando nosotros pues realmente no somos santificados o renovados, pues en nuestro cuerpo pues vamos a pecar. Y habla específicamente de la fornicación. Cuando alguien pues no tiene al Señor y el Señor no se ha extendido ni ha transformado nada en él, pues lo más lógico es que esta persona peque, porque el Señor no ha santificado su cuerpo. También habla del alma, habla de las 3 partes del alma que también necesitan ser santificadas. Y habla también del espíritu, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque yo pues
yo entiendo, ¿verdad? Que mi espíritu es una parte que Dios me dio, una parte compatible con Él, ¿verdad? De mi ser. Pero nuestro espíritu, cuando se apaga el fuego del don de Dios en mi espíritu, entonces mi espíritu se amortece. ¿Y cómo es que se amortece mi espíritu? Cuando yo no puedo orar en la reunión o no puedo orar a solas, no puedo leer la Biblia, no puedo ejercitar mi espíritu. Esa es una manera en que el espíritu, es una señal más bien, que el espíritu se ha contaminado. Entonces, la voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados, y en la semana habla de que la santificación es un proceso metabólico y comienza desde nuestro espíritu. Quiere decir entonces que cuando oramos, cuando alabamos, cuando damos gracias al Señor, cuando en la reunión ejercito a mi espíritu, cuando confieso mis pecados, entonces el Señor renueva cada parte de nuestro ser y eso resulta en una santificación. Dice aquí en el día 1, dice, nos hace santos impartiéndose a sí mismo, el santo en nuestro ser, a fin de que todo nuestro ser sea impregnado y saturado de su naturaleza santa. Para que nosotros, los escogidos de Dios, seamos hechos santos, tenemos que ser partícipes de la vida de Dios y permitir que todo nuestro ser sea empapado de Dios mismo. Esto hace que nuestro ser sea santo en la naturaleza y el carácter de Dios, tal como lo es Dios mismo. Alabado sea el Señor por esto, porque ser santos no es solo apartarme y decir, no, ya no voy a estar con esa persona porque es mundana, o no, o yo proponerme no hacer o tener cierta práctica porque es contraria a Dios, sino que ser santificado tampoco es cuestión de proponerme, hoy sí voy a ser santa, ¿verdad? Sino que ser santificado es ser impregnado con la naturaleza de Dios y participar de su naturaleza. Y este es un ejercicio diario, santos. Es un ejercicio que debemos practicar todos los días. Incluso debemos participar, y hablaba más abajo en día 5, creo yo, habla de la conciencia, habla de las 3 partes del espíritu, y habla de la conciencia, que por un lado, cuando ella está sucia, nos acusa, y cuando está limpia, nos justifica, decía ahí. Entonces, ese es otro ejercicio que por el cual debemos empezar diariamente también, y es confesar nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero si nosotros no tocamos al Señor, entonces no hay manera en que su voluntad sea cumplida en nuestro ser. Así que el Señor nos dé de su gracia, que el Señor cada día nos lleve a ejercitar nuestro espíritu. Realmente ejercitar el espíritu, confesar los pecados, ser llenos del Señor es parte de un ejercicio. Es como cuando usted comienza a hacer abdominales, y no con la primera vez va a quedar con el abdomen plano, sino que debe ser constantemente, que debemos nosotros participar de la vida del Señor y constantemente ejercitarnos en el sentido de que si yo quiero un abdomen plano, pues todos los días tengo que hacer abdominales hasta que al fin voy a lograr mi objetivo. Lo mismo es con nuestro espíritu. Cada día debemos orar, cada día debemos, alguien decía ahí, compartirle a otros. Cada día debemos leer la palabra, cada día orar, leer, cada día todas las prácticas que conocemos, invocar el nombre del Señor. Y ese ejercicio va a hacer que nosotros cumplamos la voluntad del Señor, y esto quiere decir que el Señor nos santifique, nos aparte, y me gusta eso de que nos aparta de cosas comunes, de cosas profanas. Nosotros no somos comunes, hermanos, nosotros somos Dios hombres, y como Dios hombres nosotros necesitamos participar diariamente de la naturaleza santa de Dios. Por otro lado, esta semana hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, y ha sido algo maravilloso, hermanos. Apenas vamos por el capítulo 2 y el versículo 17. Y ha sido impresionante todo lo que hemos podido ver en el libro de Apocalipsis.
Y algo que a mí me impresionó mucho es primero el libro de Apocalipsis, a pesar de que tiene muchas profecías, el centro es la revelación de Cristo. El libro de Apocalipsis nos revela más que la revelación de Cristo. Y también este libro de Apocalipsis, a pesar de que fue dado en señales y en una profecía, el apóstol Juan pudo ejercitar su espíritu para poder ver todo lo que el Señor le estaba mostrando. Y estar en el espíritu, eso es estar en una posición correcta y tener una perspectiva adecuada para poder ver todas las profecías. Pero algo bien impresionante de Apocalipsis es de que el Señor habla todo esto, no sé si ustedes lo han leído, pero el Señor habla muchas cosas en pasado. Quiere decir de que todo lo que está contenido en este libro, Dios ya lo cumplió. Él en su tiempo, Él ya lo cumplió. Pero nosotros por estar limitados por ser humanos, ¿verdad? Estamos limitados y regidos a un tiempo. Y así que debemos esperar hasta que para nosotros esto se cumpla, pero el Señor ya ha cumplido todas las profecías. También un versículo importante es el versículo de Apocalipsis 1:3 que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que es bien importante leer y tener oídos abiertos. A veces decía aquí las notas de que nuestros oídos están duros y por eso no podemos escuchar al Señor, pero necesitamos oídos abiertos y guardar la palabra para que nosotros podamos ser bienaventurados. También aquí hay bastantes cosas que compartir, pero quisiera compartirle unas que a mí me llamaron mucho la atención y el hermano habla aquí de los candeleros. Y los candeleros representan las iglesias locales. Y las iglesias locales son importantes para el Señor porque estar en la localidad nos permite tener la perspectiva correcta para poder ver al Señor. Aquí hablaba también de que las iglesias locales poseen la misma naturaleza y la misma forma. Y ellas portan la luz del Señor, portan la misma lámpara con un mismo propósito. Y no son distintas, las iglesias locales no son distintas. Y eso me gozaba yo porque cada vez que hemos ido a otras localidades, nos damos cuenta de que comparten lo mismo que nosotros, tienen incluso muchas prácticas iguales a las nuestras, aman al mismo Señor que nosotros amamos y en eso es de que ellas son iguales. Aunque aquí en el libro de Apocalipsis vemos 7 iglesias que son 7 candeleros que son idénticos, pero tienen diferencias en cuanto a sus fracasos y en cuanto a lo que el Señor tiene contra ellas. Entonces, la revelación de las iglesias locales en Apocalipsis es la máxima revelación del Señor que Él tiene con respecto a la iglesia. Y hace énfasis en que las iglesias locales son importantes para poder ver al Señor. Si nosotros no estamos en una iglesia local o no participamos de las iglesias locales, nosotros probablemente no veamos a profundidad al Señor y no podamos participar de sus riquezas maravillosas. También hemos estado viendo, ahora hemos visto 3 iglesias, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna y la iglesia en Pérgamo. Y estas 3 iglesias, primero, al finalizar, cuando el Señor les habla, pues Él finaliza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la forma en que nosotros podemos ver al Señor y disfrutar al Señor, primero es lo que le pasó a Juan. Él escuchó y él necesitaba voltear para ver al Señor y de esa forma recibió revelación. Así que la revelación viene primero por oír. Así que tiene oído para oír, que oiga, dice Apocalipsis. Y habla también aquí en cuanto a Éfeso, que el principio de la degradación es alejarse del primer amor, es perder el primer amor. Pero si vence, dice en el versículo 2:7, le dará a comer del árbol de la vida. Y el Señor, Él desde el principio nos puso al hombre frente al árbol de la vida, no le dio conocimiento. El conocimiento lo da la religión.
pero en Cristo Dios nos dan de comer, no nos dan conocimiento, nos dan comida, aleluya. Y en la iglesia en Esmirna era la iglesia sufriente que padecía persecución, y ella dice: el que venza no sufrirá ningún daño en la segunda muerte, y esto hace alusión a la super resurrección de Filipenses 3:11. Y por último, la iglesia en Pérgamo es la iglesia que está casada con el mundo. Y aquí habla de habla de un personaje que es Antipas. Y Antipas significa contra todo. Antipas, él era un antitestimonio, en el sentido de que él siempre estuvo en pro del testimonio de Jesús. Él fue un mártir, pero él dio testimonio y estuvo en contra de la degradación. Y dice que probablemente mientras vivía todavía Antipas, la iglesia en Pérgamo retuvo el nombre del Señor y no negó la fe. Y otra cosa que veíamos es de que la fe es algo que nosotros adquirimos a través de que el Señor se añada a nosotros. No es algo que yo pueda decir: yo sí creo o no creo, sino que la fe es una persona, y la fe la podemos comer y la podemos adquirir a través de la palabra. Y por último, dice: al que venza, el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y me gustó mucho esta recompensa del Señor, porque el maná era pues lo que el Señor comenzó a darles al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y pues este maná ha venido haciendo un viaje a través de toda la Biblia y llega a Apocalipsis. Y si nosotros vencemos, el Señor nos va a dar a comer del maná que está en la urna, que está en el lugar santísimo. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque de nuevo vemos que en la eternidad vamos a comer al Señor también. Así que hoy es un ejercicio comer al Señor, para que al final, en la era venidera, ese va a ser nuestro trabajo, seguir comiendo al Señor. Aleluya. Gracias al Señor por todo lo que hemos podido disfrutar esta semana, y sobre todo que esta semana ha sido bastante maravillosa, porque hemos podido comer el libro de Apocalipsis muy temprano. Yo tenía mucho tiempo de no levantarme a comer así la Biblia, y de verdad levantarnos temprano y darle al Señor el primer tiempo desde que abrimos nuestros ojos, y lo primero que podemos hacer es disfrutar al Señor, hermanos, es algo maravilloso. Para mí los días han cambiado. Incluso he dejado de tener ciertas prácticas que tenía que para mí yo estaba haciendo algo y ponía el teléfono con algo para entretenerme. Pero esta semana no ha sido necesario tener el teléfono, sino solo invocar al Señor, orar con el Señor. Y eso es lo que ha traído de beneficio el ser avivado y comer del maná cada mañana. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Mis hermanos y hermanas, ¿alguien más que quiera compartirnos?